Estoy emocionado de traerles hoy a mi nuevo amigo a este video, Tavares Gray y su esposa Safa. Ellos lideran un ministerio online llamado Citas Bíblicas 101, Godly Dating 101. Y Tavares habla en este ministerio de los beneficios de honrar a Dios a través de su relación. Con más de 3 millones de seguidores en sus plataformas, él y su esposa han dedicado su vida a dar consejo bíblico a aquellos con preguntas difíciles sobre citas y pureza. Voy a darle la bienvenida a Tavares y quiero que por favor también dejen sus preguntas que vamos a intentar responder más adelante. Démosle la bienvenida a Tavares. Gracias, Vlad, por recibirme. Estoy honrado de que estés aquí. Sé que es una semana emocionante para ustedes que están lanzando su primer libro. ¿Cómo se sienten? Wow, se está volando mi cabeza. Dios es sorprendente y realmente emocionado por lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuándo fue tu entrada? ¿Cuándo comenzó a crecer tu interés en el tema de las citas y cómo se desarrolló a lo que es hoy? Es una pregunta interesante porque nunca se me había hablado de este tema en mi iglesia. Había crecido con hermanos mayores, he escuchado lo que todo el mundo dice, simplemente no tener sexo, no tener relaciones antes del matrimonio. Y recuerdo que mi hermano y yo creamos un ministerio en Twitter primero. Y nosotros, que nos habíamos llamado ungidos inadaptados, hicimos esto porque cada vez que nosotros comentábamos sobre esto, sobre nuestras ideas, muchas personas querían generar una gran controversia sobre esto. Pero es un tema del cual realmente no se hablaba y del cual nosotros estábamos por primera vez compartiendo información. Y mi hermano, en un momento, comenzó a postear quizás menos, creo porque estaba en la universidad en ese momento, y me di cuenta que yo tenía que hablar sobre el tema de las citas, porque recibía docenas y no cientos de preguntas. Muchas personas diciendo que en su iglesia nunca se hablaba de esto, puedes encarar este tema. Y me di cuenta que yo no era el único que estaba lidiando con este problema. Mucho del consejo que estaba dando era porque yo de hecho estaba luchando con este problema o porque Dios me había liberado de esto y estaba pudiendo observar patrones en otra gente, ¿sabes? Así es como comenzamos. Y cuando me di cuenta que Dios quería que comience a hablar sobre esto, por esto comencé en una página a hablar sobre citas. Y una cosa llevó a la otra hasta fundar el ministerio Godly Dating. Así que con este nombre fundamos nuestro ministerio. Twitter me mostró hace algunas semanas, en septiembre de 2012, cuando comencé esta página, veo que pasaron 10 años. Es un círculo completo. Dios ha logrado hacer un libro sobre esto. Millones de personas han sido impactadas y realmente es increíble. Nunca fue una intención mía, pero realmente fue increíble. Yo era una persona soltera que luchaba con la lujuria, con no poder tomar buenas decisiones y sabía que esto era un problema en la iglesia. Y por ende me di cuenta que si esto era un problema, en vez de simplemente hablar del problema, tenía que encararlo. Entonces estuve realmente dedicado todo este tiempo a ayudar a la gente a dejar de seguir el mundo y seguir el llamado de Dios. ¿Cómo tú y tu esposa se conocieron? ¿Y cómo sabías que ella era la indicada? Bueno, de hecho, nos visitábamos en las iglesias respectivas sin saberlo. De hecho, nuestras familias viven a unos 10 minutos de distancia y no sabíamos nada de el uno del otro hasta 2011 que hubo una conferencia de la iglesia. Mi mujer cantó ahí, también hizo alabanza ahí y ella estaba ahí participando en un concierto, leyendo de hecho una poesía. Y yo dije, wow, esta chica es hermosa y talentada, yo realmente quería conocerla. Así que en aquel momento le escribí
Y empezamos a hablar, nos conectamos, le enviaba distintos videos de poesía gospel y intentamos hablar inicialmente y quizás no funcionó porque yo tenía demasiada historia en aquel momento y nos mantuvimos como amigos por años hasta que hacia fines de 2014, 2015 yo estaba orando, estaba en el ejército y estaba como diciendo, Dios, no es que estoy viejo, pero estoy empezando a considerar realmente asentarme. No quiero que el tiempo simplemente esté pasando. Y así es cuando me di cuenta que cada vez que veía a una mujer, muchas eran hermosas, pero no eran espirituales, o muchas eran espirituales, pero no sentía que conectábamos. Hasta que me di cuenta que estaba orando y dándome cuenta, Dios, necesito una mujer que sea de Dios, que sea tuya. Siempre estaba nombrando las características de esta chica, de la que estaba enamorado desde hace tanto tiempo. Y, ¿sabes? Nos hicimos amigos y empezamos a hablar y a orar. Y realmente, esta fue la única mujer por la que yo oré, por la que Dios, de hecho, me dio una verdadera respuesta. Esta era la mujer que yo sentí que Dios me mandó para ayudarme a ser quien Él quería que yo sea. Al principio, quizás no funcionó, pero Dios ha sido fiel y ya vamos por 6 años de matrimonio en diciembre. Bueno, voy a darte algunas preguntas, porque esta es una de las preguntas que todo el mundo hace sobre las relaciones. Así que por favor dejen estas preguntas, si las tienen. No se olviden de poner también me gusta y compartir este video con alguien ahora mismo. Compártanlo si este tema les resulta de importancia, porque se va a volver interesante. Y sé que Jesús será glorificado por esto, porque este área de nuestra vida es muy importante y mucha gente no se da cuenta que si comienzas a tomar buenas decisiones en esta área de tu vida, afectará a todas las otras áreas de tu vida. Y la razón por la cual es importante es porque hay enseñanzas tradicionales que no son escriturales, pero que de algún lado salieron, y hay que cuestionar esas enseñanzas. Tovares, ¿tú crees que hay una sola persona que Dios tiene para cada individuo? ¿Hay una sola persona que existe correspondiente? Bueno, no quiero ir en contra de tu teología, Vlad, pero yo no pienso esto. Y la razón por la que lo digo, yo no digo esto, no digo que puedes casarte con cualquier persona, pero yo no pienso que Dios ponga tanto énfasis en nuestras decisiones. Porque eso quiere decir que si, por ejemplo, una persona se equivocara, entonces todas las relaciones caerían como en efecto dominó después de esto. Pero yo creo, más bien, que Dios es fiel a su promesa de traer a la persona indicada para las personas que lo siguen. Él está orquestando a quién encuentras y con quién te desencuentras. Yo genuinamente creo que si tú te fueras a casar con alguien que quizás es la persona equivocada, pero ambos eligen realmente comprometerse y decidir que son la persona correcta, entonces puede darse que funcione. Yo no pienso simplemente en el amor a primera vista, sino que pienso que una relación divina no puede ser una relación idealizada, porque si no, es muy fácil caer de la voluntad de Dios. Por esto, yo no pienso que hay una sola persona específica para cada uno, sino que tenemos que permitir que Dios nos guíe y nos ponga en el centro de nuestra vida a la persona correcta. Creo que Dios nos da la voluntad en el sentido de que Dios no fuerza a nadie a entrar en el cielo y tampoco fuerza a nadie al infierno. Entonces, pienso que si Él nos amó tanto, Él, nos podría haber forzado al cielo, pero no pienso que así sea, sino que Él te deja elegir qué quieres hacer con la eternidad. Y es lo mismo lo que pasa con el matrimonio. Yo pienso lo mismo, no pienso que Dios juegue a la lotería. Creo que es muy claro en la Biblia que hay mujeres, por ejemplo, que son viudas que pueden casarse con quien deseen en el Señor. Así que creo que nuestro único requerimiento es que sea en el Señor. Con esto dicho desde el comienzo, ¿cuál piensas tú que es el tiempo correcto? La pregunta es, ¿cuándo es el tiempo correcto para tener citas y para buscar a alguien, cortejar a alguien? ¿Cómo responderías esto? ¿Cuál es tu sabiduría sobre esto?
Mucha gente hace esta pregunta y muchas veces preguntan, ¿por qué tal con estos niños en la secundaria? ¿Pueden tener citas? Yo no creo que Dios orqueste las cosas basadas en tu edad. Creo que Dios está enfocado en tu madurez. Porque todos sabemos que hay personas de 30 años a veces, asumiendo que debería estar casado, y es súper inmaduro y no está listo para liderar un hogar, para ser una base espiritual para la familia. Pero todavía tiene 30, 35, 40 años. Yo no creo que Dios quiera que entremos en relaciones por haber alcanzado una cierta edad. Creo que Dios se enfoca en nuestro nivel de madurez. Hay personas que están quizás en la secundaria y yo no estoy a favor de la gente teniendo citas en la secundaria porque todavía no sabes quién Dios te está llamando a ser. La persona que seas a los 18 no es la persona que seas más adelante, que serás más adelante. Así que yo creo que el tiempo correcto no se trata específicamente de una edad para empezar a tener citas, sino de la madurez suficiente. Puedes, por ejemplo, tener las finanzas necesarias para que tu matrimonio funcione, pero no tienes la madurez emocional, por ejemplo, para esto. Así que tienes una fundación espiritual, una base espiritual en la que fundar tu vida antes de estar buscando sumar a una persona a tu vida. Si no tienes esa base sólida en tu camino con Dios, entonces no tienes por qué tener citas, porque especialmente, yo podría hablar desde la perspectiva masculina, creo que Dios quiere que seamos los líderes de nuestro hogar y no puedo liderar a alguien a Dios cuando yo todavía no estoy unido a Dios. Si una mujer está lista, por ejemplo, para el matrimonio o para tener hijos, pero no está lista para discipularlos y enseñarles sobre la verdad de Dios, por ejemplo, o por ejemplo, los judíos que enseñan a sus niños, se les enseña desde pequeños a amar al Señor. Todas estas cosas se tienen que enseñar cada día, desde que despiertas hasta que te vas a dormir. Entonces creo que realmente Dios no quiere que te pongas en un lugar de matrimonio si no estás listo, primero, a comprometerte por completo a su voluntad y a dar esas doctrinas, volcar esas doctrinas a tus hijos. Sabes, cuando te preguntas, Dios, ¿estoy listo para tener citas? No creo que sea un momento de perfección en el que llegamos ahí. Todavía va a haber espacio para evolucionar muchísimo, para arrepentirnos, para preguntarnos cosas, para pedir a Dios que nos perdone. Pero cuando alcanzas ese momento de que no se trata de salir porque quiero tener buenas redes sociales, fotos lindas en las redes con otra persona, sino porque realmente quiero servir a otra persona y quiero servir a Dios con esta otra persona. Ese sería el momento correcto. Me gusta pensar, en vez de enfocarnos en la edad, enfocarnos en la madurez. Creo que mi postura fue siempre, si no estás listo para el matrimonio, no estás listo para tener citas. Si no estás teniendo citas solo por diversión, estás perdiendo el tiempo. Cuando se trata de estás listo para el matrimonio, si tienes 18 años y sientes que estás listo para el matrimonio, bueno, genial, pero muchas personas de 18 probablemente están listas para graduarse o están listas para un trabajo, pero no necesariamente para el matrimonio. Cuando te enfocas en eso, en vez de decir, estoy listo para el matrimonio, para nosotros pensamos que las citas tienen que llevar al matrimonio. No quiere decir que cualquier persona con la que tengas una cita terminará siendo tu futura pareja, pero es muy importante entender que las citas no son solo para divertirse, sino que es buscando el matrimonio. Y que cuando estás mirando ya de frente al tema del matrimonio, el tema de la edad no es tan importante como el tema de la madurez. Y me importa que resaltas justamente el tema de la fundación espiritual, de la base espiritual, la madurez, también emocional. Estás caminando en integridad y también, por ejemplo, eres financieramente sustentable, eres capaz de hacer todo esto. Porque, por ejemplo, puedes amar a alguien, estar enamorado, pero si no tienes finanzas, el amor solo no paga las cuentas. Así que hay un componente práctico también. Cuando se trata, por ejemplo, digamos que ya nos dimos cuenta quién es la persona, encontramos a esta persona que está en Cristo, tenemos el poder de elegir, estamos dándonos el tiempo para encontrar cuándo y trata del momento de madurez. Hay muchos componentes involucrados en esto. Pero de hecho, cuando se trata de ahora la búsqueda en sí, ¿una persona debe esperar a que Dios traiga a la persona correcta o deben buscar a la persona? Cuando ellos están listos para el matrimonio, para citas,
¿Cuál es tu visión sobre esto? Yo sí creo que hay temporadas donde Dios te dice que esperes. No trates de hacer ninguna movida, no trates de adelantárteme. Creo que esa es la voluntad de Dios cuando se trata de relaciones, pero la mayor parte del tiempo, creo que donde nos equivocamos en la iglesia es diciendo, Dios me envió al indicado. Y Dios presentó quizás a cientos personas frente tuyo y dices, no, voy a esperar al Señor. No, tienes que estar dispuesto a hacer conexiones. Incluso cuando Dios quiere ordenar tus pasos, debemos comprender que nosotros tenemos que mover nuestros pies. Dios nos muestra el camino a dónde ir, pero nosotros tenemos que mover a nuestros pies. Dios te está mostrando dónde ir a través de su palabra, pero todavía tú tienes que dar los pasos. Dios no te va a forzar. Y por favor, ten en mente, hay iglesias que creen que su líder no puede controlar con quién tienen citas. Yo no pienso en eso, pienso que para cada uno lo propio, pero cuando Dios tiene algo para ti, Él no te permite operar en miedo. Dios quiere que avances. Y muchas veces la gente tiene miedo de tener citas. Tiene miedo de que se lastimen tus sentimientos o de lo que les puede pasar. Ven, por ejemplo, ejemplos de divorcio o adulterio, problemas, y realmente no se dan cuenta de que hay miedo controlándolos. Tenemos que tener miedo cuidado de que el miedo no nos detenga de experimentar lo que Dios quiere para nosotros. Como la Biblia dice en Proverbios 3, 5, 7, confiar en el Señor nuestro Dios y apoyarnos no en nuestra comprensión, siempre reconocerlo a Él que guía nuestro camino. Tú no pienses ser sabio solamente a tus propios ojos, sino ten temor al Señor y aléjate del mal. No dependas solo en tu propio conocimiento. Si nosotros no damos ningún paso hasta que Dios nos dirija hacia ahí, por supuesto, pero tú tienes que también después dar el paso. No quiero que suene que estoy hablando. Estoy sonando quizás como un hereje. Lo que estoy queriendo decir es, por ejemplo, Judas podría haber sido salvado. Yo pienso que el propósito de Judas fue traicionar, pero él podría haberse arrepentido. Judas decidió alejarse de Dios. Entonces, lo que te estoy diciendo a ti es, al decir, Dios, quiero una pareja, debes decirle a Dios, bueno, Dios, ¿dónde puedo encontrar una pareja? ¿Dónde puedo encontrar a alguien? ¿Dónde puedo presentarme? Yo, por ejemplo, creo que Ruth no fue ahí buscando otro marido. Simplemente ella era una viuda, probablemente todavía lidiando con su duelo, y sabe que está en una posición donde, bueno, puede que tenga que encontrar a otra persona, porque quizás puede llegar a morir. Y finalmente termina en la posición donde otro hombre puede verla, aunque no era específicamente lo que estaba buscando. Y por esto se dice, entonces, que no busques a los hombres, sino que te pongas en su línea de vista. Entonces, Dios dice a las mujeres, no persigas hombres, sino que te pongas en la vista de estas personas. Si quieres un hombre de Dios, ¿cómo vas a encontrar a un hombre de Dios sin ir a donde están? Cuando todavía un hombre busca a una mujer que está en oración, esto pone a la mujer en el radar del hombre de Dios, el hecho de estar en oración. Entonces, es importante comprometernos con nuestro ministerio para que Dios haga las cosas en tu vida, para posicionarte en el lugar correcto. Por ejemplo, Dios le habla a Moisés como un arbusto, como la zarza en llamas, para llamar la atención de Moisés. Primero Moisés tiene que ir y preguntarse, ¿por qué está ardiendo esto? Y entonces luego Dios le habla, porque Moisés bien podría haberlo ignorado. Entonces es importante que si tú quieres algo de Dios, tienes que posicionarte para eso. Yo no creo que tienes que estar mandándole mensajes a todo el mundo o usar aplicaciones de citas, nada de eso. Pero creo que posicionarte para que Dios pueda obrar es importante. Me gusta la idea de servir en el reino de Dios y estar involucrado en tu iglesia local. Y a veces la gente dice, bueno, en mi iglesia local no hay gente, no hay nadie que pueda encajar, no hay gente soltera. Bueno, hay conferencias
Hay también internados, viviendo una vida cristiana activa por Jesús. No solamente te ates a tu propio sótano leyendo la Biblia y viendo live streams, también preséntate, ponte en la vista de alguien, para que alguien pueda verte. Y el punto que obtengo entonces de ti y sobre las aplicaciones de citas, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué piensas sobre aplicaciones de citas? Bueno, a ver, no quiero ofender a nadie. He encontrado muchas personas que dicen que han conocido a su esposo o esposa por una aplicación de citas. Sé que alguien conoció a su esposa a través de Snapchat. Pero bueno, literalmente habían miles de seguidores en su Snapchat. Y ahí conoció a su esposa. Bueno, a ver, puede pasar, pero no estoy diciendo que esto es algo que yo recomendaría para nada. Nunca lo recomendaría. Y sé que hoy es raro esto, porque hoy por hoy hay mucho de esto sucediendo, pero quiero que entiendas que la gente miente en Internet. No me malinterpretes. La gente puede ser falsa también en presencia, pero es muy fácil ponerse una máscara en Internet. Es fácil para mí ser la persona más espiritual que jamás has visto en el Internet y luego ser la persona más irrespetuosa en el momento en el que me ves. Entonces, mucha gente dice, conocí a un hombre en una aplicación de citas que me estaba hablando sobre Dios. Y luego fuimos a la cita y una cosa llevó a la otra y, por ejemplo, quizás tuvimos sexo y ahora no me quiere hablar más. Y digo, bueno, a ver, en un punto debes entender que Dios nunca estuvo en su corazón, solo estuvo en su biografía. Entonces debemos comprender que nosotros podemos enmascarar quiénes somos online, pero creo que, bueno, si conoces a alguien online y de repente conectan en persona y toman el tiempo antes de correr hacia decisiones, bueno, eso puede ser sabio, pero debes entender que es fácil ponerse una fachada en el Internet y no puedes confiar en cualquiera que estás viendo ahí, porque también, si bien parece que Dios se mueve lentamente, debes tener paciencia para no verte frustrado. Por ejemplo, hay una mujer en la Biblia que recibió una promesa de Dios y Dios necesitaba su ayuda. Dios le dijo a Abraham y Sara, tendrán un hijo. Y con ese pensamiento en mente, ella está diciendo, bueno, quizás realmente Dios no quiso decir esto para finalmente luego crear a un Ismael que no es el que Dios pretendía. Y luego, ella terminó odiando a una persona porque en realidad Dios no quería que Agar estuviera en esa situación desde el principio. Por eso Sara después terminó teniendo amargura y llevó a Ismael a estar en una familia donde nunca había una promesa para él. Debemos comprender que no tenemos que apurar a Dios. Tenemos que, si a veces orquestamos nuestro propio plan, terminaremos fallando y esto nos puede disparar por la culata. Debo decirte que comprendas, debes usar el discernimiento. El Internet está lleno de mentiras. La red social te puede poner a veces a alguien en el frente, pero no te pone nada de su historia atrás. Y tú dices que sí, le das a la derecha, lo aceptas y luego no sabes la cantidad de cosas que van a aparecer hasta que ya estás tarde, hasta que ya te has casado con la persona y es un lugar terrible para encontrarte. Estoy 100% de acuerdo contigo en esto. Estamos en una era actualmente en la cual debemos tener comunidad como cristianos y muchas personas están corriendo de esto. Muchas de estas conexiones, al construirse online, se encuentran. De hecho, muchas veces he visto un video histórico de estas aplicaciones de citas, donde decían que la gente tiene cita con la persona que encuentra, por ejemplo, en Tinder o cualquier otra aplicación de solteros, y cuando están en la cita, de hecho están todavía mirando la aplicación buscando otra persona, porque la gente está tan adicta a esa conexión virtual y de hecho evita una conexión en persona con otra persona. De hecho, a mi esposa yo primero la vi en Facebook, pero bueno, cuando yo fui a predicar en esta iglesia donde iba todo el tiempo, la encontré ahí y comenzamos a hablar y luego nos conectamos. Cualquier consejo que tú tengas, vamos a hablar sobre la pureza en cualquier momento, pero ¿algún consejo que tengas para alguien que tiene una relación a distancia? Bueno, nosotros estuvimos en una al comienzo. Yo conocí a mi esposa por un tiempo, cuando ambos estábamos en Miami, pero yo luego estuve en el ejército, cuando oficialmente empezamos a salir. Así que tuvimos una relación a distancia por un tiempo. Y es algo difícil, yo no se lo recomiendo, no es para todo el mundo. Diré que toma mucho carácter hacer eso, porque la persona puede ser genial, pero
no quiere decir que cuando te distancias todo va a estar bueno. No siempre soy un fan de esa situación. Pero bueno, es importante entender qué no hacer y mantener correctamente nuestros modales durante una relación a distancia. Creo que la clave para esto es la consistencia. Ser abierto con la comunicación, porque creo que mucha gente que se mete en esos zapatos, porque la persona no está con ellos mentalmente o emocionalmente, se salen de una relación real. Es algo que no he visto funcionar en todo el mundo, pero para nosotros funcionó. Yo volaba a casa cada vez que podía para verla. Ella también me vino a visitar, pero también con mi familia estando ahí para asegurarse de que nosotros mantuviéramos las normas, porque sabían que nuestras hormonas iban a estar como locas en este momento. Y sabes, debes ejercitar las fronteras, los límites y tener buena comunicación, y así puede funcionar. A veces hay gente que conoce otra persona online y no siempre puede ser fácil encontrarse, porque, bueno, ya entienden por qué puede haber dificultades. Así que bueno, fue un tiempo difícil para mí, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo duró su tiempo de citas? No fue demasiado largo. Alrededor de enero, ahí es cuando expresé mi interés por ella. Y cuando ella comenzó a hacer su investigación, su padre es mecánico. Su padre era el mecánico de mi pastor, ¿sabes? Así que su padre está haciendo la investigación y preguntándole a mis amigos, preguntándole a mis líderes por mí, ¿qué piensas de este chico? Y bueno, por suerte tuve buenas recomendaciones, ¿sabes? Espero, aunque hayan mentido por mí, les agradezco. Pero bueno, a veces me voy de tema, pero bueno. ¿Cuánto tiempo pasó? Enero, febrero es cuando expresé mi interés. Alrededor de marzo es cuando tuve la notificación de último momento de que tenía que entrar al ejército. Así que bueno, dijimos, bueno, no voy a hacer nada oficial hasta volver, porque tú entiendes, en cualquier cosa puede pasar en el ejército. Así que bueno, cuando volví en septiembre, le dije, bueno, esto es lo que quiero, esto es realmente lo que quiero. Hay tantas mujeres allá afuera, pero yo no las quiero. Hay tantas mujeres hermosas, pero ese no es mi objetivo. Así que solamente salimos oficialmente desde octubre hasta comprometernos en mayo. Y mucha gente dirá, eso es rápido. Pero bueno, yo ya la había conocido 4 o 5 años antes de esto. Mi padre conoció a mi madre, la ve por primera vez y 2 meses después estaban casados. Sé mucha gente que funciona así. El rumor, espero que mis padres no estén viendo esto, el rumor es que algunas semanas antes del matrimonio mi padre se confundió a mi madre con su hermana, porque se veían muy parecidas. De tan poco tiempo que se conocían, y se le estaba hablando a una hermana incorrecta. Pero bueno, honestamente en esos días las cosas eran mucho más simples. Te casabas y te mantenías casado. Siguen casados hasta ese día, felices, tienen 5 hijos, yo soy el mayor. Yo conocí a mi esposa y pienso que 4 meses, esto fue muy rápido. Pero yo sabía que ella era la indicada. Tuvimos incluso esas duras conversaciones. Yo tenía paz sobre esto. Hablé con su pastor, hablé con mis padres y sus padres. Había mucho involucrado, mis mentores estaban involucrados. Yo sabía que esta era la decisión correcta. Y por esta larga distancia, yo estaba en el ministerio, ella estaba ocupada, también estudiando. Pienso que le propuse más o menos 4 meses después de haber expresado primero mi interés. Y luego 3 o 4 meses después de la propuesta nos casamos. Nos casamos en agosto y había expresado mis sentimientos para ella a fines de enero. Y la gente dice, wow, mi madre está viendo esto en vivo. Bueno, pido disculpas. Pero bueno, la relación funcionó, eso es lo que estamos queriendo decir. Y muchas veces la gente dice, esto es muy rápido. Pienso que no hay fórmula para cada persona, depende mucho del estado de su relación, depende de hace cuánto tiempo se conocían y también qué temas cada uno está trayendo de su pasado. Ahora entrando de fronteras
en citas, en un contexto divino. ¿Cuáles son algunas de las fronteras que tú has implementado cuando tú estabas en tu relación a distancia? ¿Cuál es algún consejo que tú puedes darle a las parejas para hacer en sus relaciones, para mantener a Jesús en el centro y mantener a su relación digna de Dios? Me hubiera gustado saber que esto iba a ser una pregunta, porque pienso que realmente teníamos una lista en nuestros teléfonos que compartíamos el uno con el otro, diciendo, no haremos tal o sí haremos tal otra cosa. Parece inclusive algo superficial para algunos, pero yo sé que lo necesitaba, porque en el momento de una relación a distancia, por ejemplo, decidimos, no cambiarnos uno frente al otro en FaceTime o hablar después de cierta hora. Entonces dices, no cambiarse uno frente al otro en la llamada o no hablar después de cierta hora o que nada en el chat se ponga sexual, ni mandar fotos, ni nada así, porque pienso que muchas veces nos ponemos demasiado cómodos y especialmente con alguien que te gusta, bajas la guardia. Y en el momento en el que bajas la guardia es el momento en que el pecado entra. Así que no quiero decir que yo podía controlar todo sobre la lujuria, pero bueno, realmente hacía lo necesario para mantener la guardia en alto. Por ejemplo, no vernos a solas, sino vernos en restaurantes o lugares públicos, porque si no, cuando tú piensas que vas a estar solo, de repente empiezas a pensar que vas a estar leyendo la Biblia y orando juntos, pero de repente estás imponiéndose manos el uno al otro, y esto no es en el nombre de Jesús, será en el nombre de tu carne. Serán todas hormonas hablando. Así que hay que cuidarse de todo este tipo de eventos. Una cosa que trato de decirle a la gente es, a mí no me gusta decir a la gente qué hacer, a las parejas, que no tengas un chaperón cada vez que estás aquí. Pero si estás en un predicamento donde sabes que tu carne es débil, puedes invitar a alguien que también rinda cuentas por ti. Porque yo no soy una persona que es como, bueno, que si tocas el hombro va a ser algo malo. Pero ella, por ejemplo, con tantos abrazos, eso, mi cerebro no registra. Está mucho más allá de pensar que somos simplemente amigos. Así que, si es necesario, mantén tus fronteras y trata de no enviar nada que no sea apropiado. Y no estoy hablando de las cosas que están realmente fuera de lo correcto realmente, pero yo tenía que hacer específicamente algunas cosas. El libro entra en muchas más fronteras, pero creo que el objetivo, ¿cuál es el objetivo de las fronteras? Debes comprender. Las fronteras, para muchos de nosotros, lo vemos como, tenemos nuestros teléfonos. Si yo agarro el teléfono de cualquier persona, por ejemplo, todo el mundo tiene una contraseña en su teléfono. Aunque no tengamos nada que esconder, todavía proteges todo eso, porque es algo que valoras. Tu dinero está protegido, nuestras casas, muchos de nosotros probablemente están protegidas, pero cuando se trata de nuestro espíritu, muchas veces no nos damos cuenta que Dios también quiere que tengamos fronteras ahí. Cuando se trata de fronteras, creo que uno de los aspectos de las fronteras importante es lo que permites que entre en tu espíritu. También entra a través de tus oídos. El objetivo con las fronteras es también tener cuidado del tipo de amigos que tienes hablando a tu relación. Porque si estás alrededor de gente que constantemente se ha divorciado, por ejemplo, y te están dando consejos de relaciones, o gente que constantemente está durmiendo con personas con las que no está casado y te está dando este consejo, probablemente no sea buen consejo. Es gente que no te está llevando más cerca de donde Dios quiere que esté. También hay fronteras que tienen que ver con esto. También es importante la música que escuchas. Por ejemplo, quiero asegurar que si escucho música, sea música de alabanza, que me haga querer alabar a Dios. Si estoy hablando de música que habla de sexo o cualquier cosa así, no estoy pensando en glorificar a Dios. Los ángeles no están en mi mente, no estoy pensando en nada sobre oración. Estoy pensando en la persona con la que estoy saliendo. Entonces, son cosas de las que me quiero proteger, porque sé que si me pongo demasiado cómodo, sé a dónde se iría mi carne. Hay que entender que hay muchas cosas importantes, y no quiero decir que la palabra es subjetivo, pero están aquí. No es una fórmula clara para todo el mundo, pero el principio es lo que dice la Biblia. Nos abstengamos de inclusive la apariencia del mal. Yo sentí esto, que nos pone en un predicamento. Si la vida nos pone en una situación donde podamos quizás fornicar
Hay gente que dice que besos es fornicar, sí o no, son un pecado, sí o no. Tenemos que tener cuidado. ¿Puede llevarnos al pecado? Si puede llevarnos al pecado, entonces mejor me alejo de esto. Y todos podemos ver en nuestras vidas cosas que pueden ser quizás una lucha para mí o para ti, pero sí pueden ser una lucha para otras personas. Entonces, permite que el Espíritu Santo te convenza y que tengas convicciones personales importantes también, porque la Biblia no es clara en todo, pero no quiere decir que entonces puedes hacer todo. Como dice Pablo, tengo libertad para hacer todo, pero no todo me conviene. Entonces, debes entender qué está intentando el enemigo utilizar como una fortaleza en su vida y no permitir que esa semilla se encarne. Gracias por resaltar esto y siempre le doy coraje a la gente a invertir tanto en su relación físicamente como están dispuestos a perder. En caso de que tu relación no funcione, que puedas caminar sin culpa y sin vergüenza, ¿sabes? Y acercándonos al tema de las fronteras, sabemos que vivir juntos definitivamente es cruzar la frontera. Tenemos mucha gente hoy en nuestra generación que no entran en un pacto, simplemente pasan a cohabitar. ¿Cómo puedes hablar sobre esto? Vivir antes del matrimonio. Bueno, quiero darte una historia rápida sobre esto. Yo estaba en el ejército. A mí me encantaba ver youtubers de militares, no importa de qué rama, siempre veía las historias de la gente y estaba viendo a esta persona y veía que su esposa se mudó, su novia en realidad se mudó con él. Y yo pensé, esto no es seguro, no estoy aquí para juzgarlo, pero muchas personas en el ejército no están viviendo para Dios realmente. Y al siguiente día él muestra en su blog, muestra que fueron a la iglesia y salieron de la iglesia y él estaba como alabando y todo. Y luego volvieron a la casa donde estaban viviendo juntos. Y yo chequeé los comentarios de YouTube porque estaba esperando que alguien diga algo sobre esto. Y una persona no salvada dice, hey, no soy religioso ni nada, pero estoy seguro de que la Biblia está en contra de dos personas viviendo juntas sin estar casados. Y esta persona respondió en el comentario, soy cristiano, pero nosotros no obedecemos todo en la Biblia. No quiero hacer mi página algo religioso, así que gracias por ver el video. Ten un buen día y lo que sea. Y todo lo que puedo pensar es, soy cristiano, pero no quiero obedecer todo en la Biblia. Eso realmente provocó mi espíritu porque él es suficientemente sólido para decirlo, pero mucha gente es capaz de hacerlo. Podemos decir que él perdió la cabeza, pero la verdad que esto es algo que pasa en la iglesia. Hay muchas cosas que la Biblia no dice claramente. Por ejemplo, no vivan juntos antes del matrimonio, pero sí la Biblia dice abstente de cualquier apariencia del mal. No dejes que tu bien inclusive esté influido por el mal. Quizás no había nada malo pasando, pero te pones en un lugar, en un predicamento, para que el mundo juzgue a la iglesia y condene a la gente. Te permites hacer casi una burla de Dios. Dios no puede ser burlado en realidad, pero ¿entiendes? No puedes jugar con el pecado. La Biblia dice, puede meter un hombre fuego y no ser quemado, y te estás poniendo en una posición realmente peligrosa. Segundo Timoteo 19:21 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto a toda buena obra. Dios lo hace claro. Hay un sello. Hay mucha gente que está en la iglesia y que no lleva el sello. Están en la iglesia, pero no llevan el sello. No están en relación con Dios. Están en relación con la iglesia, pero no con Dios. Y por eso, el Señor sabe que cualquiera que use el nombre de Cristo, que lo invoque, debe alejarse del pecado, de cualquier cosa que te lleve al pecado. Y esto es lo que Dios nos dice. Y luego nos dice, en la casa hay todo tipo de cosas. Algunas son de honor y otras son de deshonor. Y no quiero que nadie, si estás viendo este video y has llegado hasta a este punto, es sentido común que quieres que Dios esté complacido con tu relación, que sea algo que complace a Dios, pero esto viene con un nivel de disciplina, de compromiso.
Porque el pacto que hacemos con Dios no está basado en sentimientos o emociones. Incluso cuando no nos sentimos así, Dios desea una relación. Incluso cuando tú no deseas, Jesús dice, si tú me amas, y tú quieres estar como, bueno, estoy bien, estaré hoy en la iglesia. La Biblia dice, si me amas, sigue mi mandamiento. Así que abstente de cualquier cosa que inclusive se vea que pueda alejarte de Él. Cuando escucho a la gente viviendo juntos, a veces entiendo que hay gente en diferente situación, por ejemplo, tener un bebé o gente que no tiene casa. Bueno, puedo entender todas esas cosas particulares. Mi consejo es, cásense. Tienes dos opciones, o casarse o separarse. Y la elección es tuya. Pero yo no creo que sea la voluntad para nosotros, para vivir juntos. No se trata de probarlo antes de comprarlo. Eso es uno de los engaños de los que hablo en el libro. Y es bueno tener algo de experiencia, pero de hecho hay una tasa más alta de divorcios. Es más difícil casarte si estás viviendo juntos antes del matrimonio y hay más chances de divorcio para gente que está conviviendo antes de casarse. No te beneficia. Así que quiero que comprendas, si estás tratando de honrar a Dios, comprende que es una decisión mejor honrar a Dios que honrar a tu carne. Y si quieres honrar a Dios, debes comprender que no es una sabia decisión ponerte en un lugar donde puedas caer al pecado. La Biblia es muy clara. Dios no quiere que ni siquiera tengamos trazos de inmoralidad. No se trata de simplemente caer a la tentación, sino también de caminar de un modo donde no tengamos una posible acusación de estar viviendo nuestra vida junto al pecado. Y el mundo incluso espera lo mejor de nosotros. La estadística va en contra de la gente que cohabita. Quiere decir que las estadísticas dicen que no es una buena decisión. Cuando la gente dice, bueno, simplemente vivimos juntos, pero bueno, no tenemos sexo o algo así. Bueno, a ver, y todo esto. Ponerte en este lugar, tuve una persona que me estaba mirando y me estaba diciendo, él estaba durmiendo con su novia en la cama, pero diciendo que pone 3 sábanas entre ellas, porque bueno, no podían comprar otra cama y ella necesitaba tener una casa, un lugar donde vivir. ¿Por qué tú no te vuelves a tu casa? No, bueno, pastor, no entiendes, pero nosotros juramos y no hay nada que está pasando. Y dije, bueno, quizás sería un milagro de que nada esté pasando, pero bueno, yo te puedo creer, pero el mundo no te va a creer. Van a pensar que estás loco. Se supone que vivamos de un modo que honra a Jesús, y cohabitar no honra a Jesús. Y es realmente una receta para la fornicación, es una receta para el pecado. Cuando se trata ahora de gente que está en una relación y ellos toman la decisión correcta, que es el tiempo correcto para estar en una relación, sienten que han estado saliendo con la persona correcta, cristiana, ¿cuáles son las señales de algo sano? No estoy hablando ni siquiera de algo santo. Gente que no está siguiendo a Cristo o a Jesús, pero gente que son cristianos, pero la relación que tienen con una persona no es saludable. ¿Cuáles son las señales de una relación sana versus una relación no sana? Bueno, esa pregunta está cargada. Hablemos primero de lo que no es sano. Lo que no es sano. ¿Sabes? Hay muchas cosas que se deterioran. Quiere decir, digamos, si estoy orando 1 hora por día, por ejemplo, pero en el momento que estoy empezando a salir contigo, estoy saliendo contigo más tiempo de 1 hora por día, eso quiere decir que hay un tema espiritual en la relación. Quizás Dios te pone en una relación que luego se puede volver quizás tóxica. Creo que la cosa principal cuando se trata de Dios es nuestra devoción. Escuché a un predicador, un gran amigo mío, Victor Jackson, decir, la gente deja su devoción antes de dejar la iglesia. Porque nadie simplemente se para y deja a Dios. La gente se para y sale del ministerio. Primero, empezamos a orar menos, ayunar menos, leer menos. Y tú ves que hay una relación donde tu devoción disminuye. Y entonces sabes que esto es algo que no es sano. Si te estás metiendo en algo que también es abusivo, por supuesto, no es sano. Mucha gente piensa, nunca dejaré que un hombre me golpee o con una mujer. Pero si tú permites que verbalmente te abusen o que emocionalmente te abusen,
Hay personas que inclusive permiten abuso espiritual. Manipulan la escritura, por ejemplo, para, de hecho, hacerte olvidar quién eres. Debemos comprender que el abuso en cualquier formato muestra una relación que no es sana. Si te das cuenta de lo que pasó con Eva, el diablo nunca pone el fruto en su mano. El diablo hizo que ella se cuestione sobre Dios. El diablo hizo que ella comience a criticar lo que Dios está haciendo. Entonces, las relaciones con personas que son críticas de tus límites o de tu compromiso con Dios, por ejemplo, si pienso en Job, la Biblia hizo claro que Job estaba experimentando lo peor que cualquier persona del planeta podía experimentar. Y su esposa le dice, ¿por qué no insultas a Dios? ¿Por qué no maldices a Dios? Y él aún así mantiene su integridad en el medio de todo esto. O David, cuando el arca está volviendo de Obed-Edom y todo el mundo está bailando, toda la gente en la ciudad está feliz, regocijándose sobre la gloria de Dios que va a estar con la gente, y la única persona que tenía un problema era su esposa. ¿Cuán problemático es cuando la persona que debería alabar a Dios contigo es la única persona que te está criticando? Cuando Micael comienza a criticarlo y Dios hace que quede embarazada, pero por causa de su espíritu crítico, en vez de regocijar con su marido, incluso si no es algo espiritual, pero si no ves que te ayudan a construir en lo que sea que Dios te ha llamado a hacer. Por ejemplo, mi esposa apoya todo lo que yo he hecho y ha sido un salto de fe, haciendo tantas cosas con mi ministerio. Yo pensaba quedarme en el ejército, pero mi esposa me apoyó tanto. Cuando tú estás con alguien que no te apoya y solo se preocupa por sí mismo, eso no es sano. Cuando ves una relación que quiere romper las fronteras, eso no es sano. Y que le falta dar cuentas, rendir cuentas, no es sano. No importa cuán frecuentemente hablan en lenguas o vean cualquier video de Hungry Gen o lo que sea. Si no, puedes fallar. La Biblia lo hace claro, sin consejeros, sin una multitud de consejeros, no tendrás seguridad, pero Dios te permite prosperar cuando estás permitiendo que la gente espiritual te cubra, cuando permites que la gente hable a tu vida. Y cuando ves que algo que es sano, sabes que hay crecimiento espiritual, no solo financiero. Quiero asumir que la persona que está en tu vida no te ayuda a perder dinero, sino a ganar dinero. Y lo que sea que Dios te ha llamado a hacer, o hacer, la Biblia lo vuelve claro, que la pareja se ha dado para ayudarte. Entonces, por esto no me estoy volviendo carnal, pero estoy descubriendo por ti a ser quien Dios me ha llamado a ser, caminando más hacia mi propósito y asegurándome de quién soy. Y tú me ayudas a darme cuenta de esto, de no volver a las cosas de este mundo. Y esto también parece ser importante cuando tú encuentras a alguien que está dispuesto a corregirte también. Hay mucha gente, en Flat te digo, he tenido gente, y no estoy diciendo eso para ofender a nadie, pero he tenido gente en la comunidad LGBT que me sigue, y a ellos les gusta todo hasta que yo les digo, esto no es la voluntad de Dios para el matrimonio. Hay personas que son estrellas o ex-estrellas de contenido para adultos. Y hay gente que quizás les encanta hasta que yo empiezo a marcar el pecado. Cuando yo expongo el pecado, hay gente que me deja de seguir. Y esto muestra que hay gente que quiere a Dios, pero la gente quiere las bendiciones de Dios sin el compromiso de Dios. La bendición de Dios sin estar devotos a Dios. Quiere que Dios los bendiga sin comprometerse. Cuando tú quieres estar en una relación saludable, tiene que estar algo comprometido. No importa cuál es la tormenta, tú tienes que pasar esto a través de alabanza y ser quien Dios te ha llamado a ser. Y sabes que es sano cuando estás viendo esto, que te estás elevando a Dios junto a la otra persona. Porque es muy fácil reemplazar a Dios. Dios te ha dado una bendición, pero si esa bendición se convierte en un ídolo. No quiero entrar muy profundo en esto, pero cuando pensamos en Moisés, por ejemplo, golpeando el báculo, lo que era genial primero, luego vemos que hay un montón de gente que se está arrodillando ante esto. Porque lo que era una bendición primero se convirtió luego en un ídolo. Entonces hay que tener cuidado con reemplazar a Dios por una relación. No es sana una relación que empieza a reemplazar a Dios. No es sano cuando piensas, no necesito estar con Dios, simplemente pasemos el tiempo juntos. Debes orar y también estar con una persona
en una manera balanceada. Debes entender que en el momento en que comienzas a reemplazar a Dios, ese es el momento en el que la relación se vuelve menos sana y va a morir. Es importante que hayas traído el tema del abuso, porque definitivamente una relación santa te traerá más cerca del Señor. Y mucha gente piensa que tiene esta visión de que yo pienso que temporariamente, por las primeras semanas, cuando entras en una relación, por supuesto, tus sentimientos van a estar por el techo. Vas a estar demasiado emocionado y puede ser normal incluso estar pensando en esa persona. Pero estamos hablando de cuando ya no puedes, por ejemplo, ir más a la iglesia, no lees más las Escrituras, no estás más con el Señor y la relación con Dios ya no es más una prioridad. Algo para mantener en mente es que cuando tú ves algo controlador y abusivo, alguien muy celoso, muy inseguro, un comportamiento dentro de una relación que es así, no es una buena señal. Cuando ves que hay hábitos de pecado y adicciones y luchas en una persona y esa persona no se arrepiente, no busca ayuda, sino que constantemente está mintiendo, o esta persona quizás te está engañando y hay algo de infidelidad, tienes una garantía de que eso puede pasar en un matrimonio. Cuando la persona no respeta tus fronteras, cuando no respeta la pureza y no tiene el deseo de esperar hasta el matrimonio para tener sexo. Si tú no quieres que tus hijos salgan así, entonces esto es una señal probable de que esta relación no es un buen lugar para estar. Tus amigos, tus mentores constantemente dudan sobre esta relación y tú no sientes paz en el corazón. Pero bueno, estás soltero y tu reloj biológico ha alcanzado este punto donde dices, bueno, necesito casarme, es mejor estar con alguien que no estar con nadie. Honestamente, es muy peligroso tener esta visión. Tú no tienes que casarte para ser feliz. Jesús fue soltero y hay mucha gente, incluso en el mundo. Le digo a la gente que es mejor estar soltero que estar miserable en un ambiente tóxico de una relación que te dañe. Y cuando alguien termina una relación, por ejemplo, así, y nuestro objetivo no es generar rupturas, pero, ¿sabes? Hay videos así, hay gente viendo y reviendo esto. También compartan en el chat y pongan me gusta también. Por favor, compartan este video y si hay alguien aquí que está en ese momento en el cual parece que lo que estamos diciendo simplemente confirma que no están en una relación saludable y que están empezando a dudar. ¿Debo o no estar en esta relación? ¿Están planeando separarse? ¿Cómo debe una persona separarse? ¿Cuál es la manera correcta? Bueno, no hay una fórmula perfecta porque, bueno, hay sentimientos involucrados, ¿sabes? Pero si sabes que has llegado a ese lugar, hay mucha gente que piensa que las relaciones no se tratan de felicidad, y esto es un error. Si te has dado cuenta de que no hay paz en esta relación, Dios no está ahí. Dios no está en esta relación, me está llevando al pecado, es frustrante, hay malas consecuencias. Entonces, tienes que estar dispuesto primero a ser gentil. La Biblia dice realmente que debemos alejar la ira, no causar una pelea. He visto mucha gente que cuando se separa deja la iglesia, así que es importante no ser irrespetuoso. Pero tampoco debes espiritualizar todo y decir, yo creo que Dios me está diciendo que la temporada está cambiando para sonar ungido y Dios quiere que esto cambie. Tenemos que terminarlo porque es la voluntad de Dios. Y tratas de sonar profundo. Y supuestamente nadie quiere discutir con Dios. Y luego te ven saliendo con una persona nueva en una semana. Y simplemente dirán, bueno, entonces no sobre espiritualices todo. Sé bueno con la gente. Pero si tú ves que ese día está viniendo, es mejor que rompas tu relación de largo término. Es mejor esto que casarte con la persona equivocada. Es mucho mejor esto, romper cuando estoy comprometido, que tener que atravesarlo de un divorcio. Y hay algunas red flags que pueden ser algo que rompa el pacto. Y es importante encarar esto. Esto es algo que he mencionado en el libro. Hay un espíritu en la iglesia. La gente dice, esto es simplemente quién soy. Y no, eso es un espíritu demoníaco. Porque la Biblia dice que si estás en Cristo eres una nueva creación.
Así que Dios te tomará como quien eres, pero no te dejará ahí. Dios no te dejará que traigas tu orgullo al matrimonio, tu lujuria al matrimonio. Quiero que esas cosas mueran. Y cuando ves que hay una persona que es ofensiva y no es capaz de aceptar nada, ahí es cuando tú debes terminarlo. Y hay personas que están en matrimonios y lamentablemente están en ese escenario. Haz todo lo que puedas, la Biblia dice, para vivir en paz con alguien. Y si aún así, después de consejos, de guía y todo, no puedes vivir en paz, si estás en un lugar tan tóxico, tan insalubre, o alguien está tan inseguro, si no hay nada más que manipulación, yo no quiero decirte que te separes, pero puedes ignorarme, pero yo te digo, debes terminarlo, porque si Dios no te está dando paz sobre esto, no importa cuánto tiempo pases ahí, Dios no va a cambiar su mente sobre una relación que está muriendo, sobre una relación que no lo involucra. Eso es verdad. En mi e-course sobre citas sin fornicar, hablo de 8 señales de que quizás necesitas separarte, y una de ellas es que la persona no comparte tu fe, valores o visión, que las personas en autoridad no apoyan la relación, que estás tratando de cambiar a la persona, que está siendo controlado, abusado, manipulado, de que no hay atracción, o tu espíritu dice que estás cometiendo un error, que ni siquiera estás casado, pero estás cometiendo un error, y no hay paz, como mencionas. Alguien te está mintiendo, estás notando un patrón de mentira. Y la mentira es un problema de carácter. Cuando alguien te está mintiendo o te está engañando, o siempre estás peleando, siempre peleando, y ni siquiera estás casado, no deberías estar peleando, deberías estar enamorado. Y luego antes de separarte, y me importa lo que Tavares mencionó, debes conocer la diferencia entre las preferencias y aquellas cosas que rompen el pacto, rompen el trato. Porque es muy importante reconocer estas cosas que rompen el pacto. Debes ser honesto, tener una conversación con una persona, obtener consejo de los mentores en quien confías y luego de resolver estos problemas puedes quizás avanzar. Es muy importante resaltar estos puntos sobre separaciones y es una de las cosas que quiero yo también resaltar es no lo hagas en un mensaje de texto. Encuéntrate con la otra persona. No puedes simplemente enviar un mensaje de texto diciendo termino, bloqueas y te vas de esa persona. Esa persona merece verte a los ojos, tener el duelo que necesite y tener una conversación contigo. Y tú tienes que evitar diciendo cualquier cosa que sea dolorosa, porque el objetivo es terminar con la relación, no con la persona. Y debes ser honesto. ¿Quieres seguir siendo amigo con esta persona? Pero debes crear una distancia también saludable para que la persona pueda tener el duelo de una relación que termina y avanzar sin tú espiando, chequeando y constantemente estar siguiéndole la cuenta a esta persona y estando muy cerca, porque no es justo para ellos. Y también me importa, no sobreespiritualices. Dios me dijo, porque tú comenzaste una relación con Dios, Dios me dijo, no. ¿Cuál es el Dios? No puede decidirse. Trata de no traer mucho, Dios me dijo, sé muy honesto, la honestidad es mejor que una super espiritualidad. Y cuando has terminado con esta relación, tienes que tener tu duelo, sanar emocionalmente. Porque como la guitarra, no es que si tú paras de tocar la guitarra que las cuerdas son desconectadas, todavía están ahí. Tienes que darle tiempo, no saltar a otra relación. Sana de esta relación y es muy importante que estas cosas sean claras. Ahora, Tavares, tienes un video donde detallas las diferencias entre un hombre de Dios y un niño de la iglesia. Una mujer de Dios y una niña de la iglesia. ¿Puedes describir esto a nosotros? Bueno, eso fue revolver la olla. Bueno, hay mucho aquí, pero todo se trata del carácter. Todo se trata del fruto. Porque creo que es súper fácil para mí. Mucha gente, porque me ve predicar, asumen, oh, Tavares, él tiene todo ya resuelto. Y no, es muy fácil para alguien predicar un sermón y luego vivir como un demonio. Para llevar una alabanza y no tener el fruto. Es muy fácil para mí ser como de Dios en red social. Pero cuando ves mis mensajes privados, soy basura. Entonces, la diferencia entre un hombre de Dios y un niño de la iglesia o mujer se trata de cosas de carácter. Porque en mi opinión, cuando alguien es simplemente un niño de la iglesia, estás ahí por chicas, estás buscando qué puedes obtener. Un hombre de Dios está buscando a Cristo. El niño de la iglesia está viendo chicas, está viendo con quién puede dormir.
Entonces, un hombre de Dios se preocupa por cómo fortalecer a la gente alrededor mío, a la gente débil, cómo puedo beneficiar a otros. Un niño de la iglesia simplemente es egoísta y quiere beneficiarse a sí mismo. ¿Qué me beneficia a mí? Y he escuchado a muchas mujeres diciendo, estos hombres no quieren esperar por sexo y además. Yo creo que muchos hombres de Dios esperan por sexo y que se guardan. Pero el tema es que se la pasan encontrándose con quizás personas que no están esperando. Entonces, hay gente que usa el nombre de Cristo para obtener followers, para ser cool. Sabes que a la gente le gusta tus posteos, pero Dios al final no está en tu corazón. No se trata de tener una remera que diga Jesús y luego vivir como un demonio. Y no me apedreen, pero hay muchas mujeres, por ejemplo, también. Quizás hay más mujeres en la iglesia, pero no todas están viviendo para Dios, porque en casi todos los episodios yo encaro este tema, que lo encaro también con hombres y mujeres. No se pongan a la defensiva, pero muchas veces hablamos del tema de la modestia y solo hablamos de mujeres. Yo tengo un tema con eso porque creo que Dios llama al hombre a la modestia también, pero yo nunca veo a mi pastor semidesnudo en red social o pantalones apretados, que puedo, por ejemplo, leer tu tarjeta de crédito. Y yo entiendo, bueno, tú haces ejercicio y todo bien, pero necesito ver tus músculos en todas las fotos. Las mujeres son conscientes de que si yo posteo un versículo bíblico y estoy cubierta de cabeza a los pies, obtendré 10 likes, pero si me pongo en una bikini, de repente seré viral. Entonces, una chica de iglesia está tratando de conseguir atención, pero una mujer de Dios cree en el poder de la modestia. Aunque estemos cubiertos, la verdadera modestia se trata de algo que está en el corazón, que tu corazón es puro. Y Jesús lo hace claro. Tú sabes que no debes cometer adulterio, pero incluso si estás pensando en eso, y has cometido el acto. Debes entender que a los ojos de Dios no es suficiente para nosotros mirar la parte. La Biblia lo hace claro, y hay mucha gente que no entiende esto. Cuando la gente se viste así como quiere, entonces, wow, las apariencias externas muestran lo que está en el corazón. La Biblia dice que tu luz brille frente a los hombres y que se puedan ver tus buenas obras que glorifican al Padre. Y debemos adornarnos de un modo que honre a Dios, porque Dios está preocupado de nosotros siendo testigos ante la gente. Así que no se trata de cómo te vistes, sino que lo importante es mostrar lo que está en el interior de tu corazón. Y si te ves inapropiado es porque tu corazón está siendo inapropiado, y solo te verás modesto si tú realmente eres modesto en tu corazón. Yo creo que una mujer bíblica no tiene vergüenza de Dios. No tiene miedo de ser testigo, de discipular a otros. Pero una chica de la iglesia simplemente va a estar poniendo su taza de café junto a su Biblia en Instagram, pero se trata mucho más que eso, vivir para Dios. Yo quiero que sea una persona que diga que vivir para Dios es realmente el significado de su vida. Esta es la diferencia. Estamos muy acostumbrados a vivir por las apariencias y no por lo que hay adentro. Vivimos en la rebelión en realidad, mostrando nuestra perversión. Si esto está bendiciendo a alguien, pongan un comentario. Gracias, Pastor Alexander Pagani en el chat. Si esto es una bendición para cualquiera de ustedes, compartan este video, denle me gusta. Y quiero hacerte una pregunta. Más, una vez prediqué un mensaje similar a lo que has mencionado sobre un niño versus un hombre y que eres un hombre por elección, eres masculino por nacimiento y toma decisión, una disciplina ser un hombre. Un niño es pasivo, un hombre es asertivo. Un niño vive por un momento, un hombre planifica para el futuro y lo mismo puede aplicarse a una mujer, una niña o a una mujer. Un niño busca por una novia, un hombre busca una esposa, un hombre habla, un hombre actúa, un niño habla, un hombre actúa. Un niño es posesivo, un hombre protege. Un niño juega juegos, un hombre lleva responsabilidad. Un hombre engaña, un niño engaña, un hombre dice la verdad.
Esto fue realmente, creo que realmente va a ayudar y darle coraje a mucha gente que está viendo y reviendo esto. Para gente que ha priorizado la química por sobre su carácter y que necesita ahora priorizar esa madurez espiritual. ¿Hay algo así como miedo de la soltería? ¿Puedes hablar un poco más a gente que está luchando con el espíritu de la soltería y que se desesperó y piensa que si no se casa perderá el propósito de Dios o algo saldrá mal en su vida? Bueno, sé que es difícil para mucha gente porque, bueno, yo me casé joven, ¿sí? Así que puede ser difícil escuchar el consejo de alguien que se casó joven, pero el problema es, yo creo en una iglesia que elevamos al matrimonio en algo muy alto y hay mucha gente que quizás termina alabando la idea del amor, la idea del matrimonio. El matrimonio termina en un pedestal. Si estás casado es como que has llegado. No le estamos diciendo a los solteros cómo operar en su llamado. No estamos dándole el poder a los solteros a enseñar el evangelio, empoderando a los solteros a ganar almas, sino que solamente empoderamos a las parejas. Eso es un problema en la iglesia. Así que es importante, porque si no, tú ves redes sociales y todo el mundo está quizás saliendo, está comprometido, casado, embarazado, y parece que hay mucho pasando y luego tienes a la gente en Hollywood, Netflix o todo lo que sea, todo el mundo trading, todo el mundo está en citas y te sientes bombardeado por esto y no podemos permitir que la cultura defina qué deberíamos estar buscando. El problema es, a veces vemos incluso en la iglesia gente que está casada, pero quizás sin darse cuenta que Dios nunca los puso juntos. Estamos celosos de cosas que Dios quizás ni siquiera sancionó. Sentimos celos por cosas que pensamos, si tuviera un matrimonio así, viendo fotos en redes sociales, sin darse cuenta de que quizás hay fornicación, adulterio y todo lo que no estás viendo detrás de escenas. Siempre decimos, Dios, bueno, seré feliz cuando me des este anillo, Dios. Dios, cuando me case seré feliz. Y sin darnos cuenta de que hemos puesto a Dios tan atrás, porque creo que lo llaman adicción al destino. Siempre es la siguiente mejor cosa. Nunca puedes sentir realmente la presencia de Dios porque siempre piensas que Dios no es lo suficientemente bueno. Siempre sientes que Dios está fallado cuando te comparas. Cada persona rica en este mundo siente como que no tiene dinero suficiente cuando ve a alguien que tiene más. Cualquier persona que está en forma piensa que necesita hacer más ejercicio cuando ve a otra persona más en forma. Y puedes estar contento, soltero, pero por haber entrado a redes sociales ahora sientes que es un problema. Mira, Adán era soltero, sin ni siquiera haberse dado cuenta. A ver, es distinto, era solo Adán en este momento, pero Dios determinó que no es bueno para esta persona estar sola. Tengo más planes para él. El tema es, nosotros le estamos diciendo a Dios que no es bueno para mí estar solo. Y luego, porque Dios no responde en nuestra línea de tiempo, vamos y elegimos a la primera persona que encontramos, sin darnos cuenta de que Dios opera en tu vida. Y si tú operas en tu llamado, Él te guiará a donde se supone que tengas que estar. Si tú te permites enfocado en esto, encontrarás a la persona correcta. Mucha gente no lee lo que Pablo dice en 1 Corintios 7, que es mejor estar soltero. Una persona casada, Vlad, dime que mañana te estás yendo a Rumania porque tienes un llamado de Dios y no hablaste con tu mujer. ¿O no? Confíame, tu mujer probablemente tendrán una conversación. Si yo le dijera a mi esposa mañana, Dios me reveló que tengo que irme a Tanzania, me dirá como, wow, ¿cuándo Él reveló esto? Pero una persona soltera puede hacer exactamente lo que Dios le dice que tiene que hacer. Una persona casada no puede, ni siquiera puede, por ejemplo, evitar el sexo sin tener un acuerdo. Así que es importante estar en unidad. Entonces, cuando estás inclusive persiguiendo la vida casada, no te das cuenta de que hay tantas cosas buenas que puedes hacer por Dios ahora mismo. Comprende, puede sentirse frustrante diciendo, Dios, estoy ocupado haciendo lo que me has llamado a hacer, pero siento que me falta algo. Quiero que comprendas, si te casas a los 20 o a los 50, no te estás perdiendo nada. Estás en la voluntad de Dios. Dios no está demorando ninguna bendición. La Biblia lo hace muy claro. Nada bueno será retenido de aquellos que caminan con justicia. Si estás caminando con justicia, quiere decir que todavía no es tu temporada entonces. Puede ser que todavía no es lo que necesitas ahora y tienes que saber que cuando Dios dice que sí, es una bendición, pero cuando Dios dice que no, todavía
es la bondad de Dios. Cuando Dios dice, aún no, todavía es Dios. No es que Dios te ha fallado. Cuando Él no te ha respondido al tiempo que tú quieres. No es solamente un tema de confiar en ti, sino también de confiar en lo que Dios te dice. Porque en Él tenemos la completitud. Hasta que tú te das cuenta quién Dios es y que te encuentras a tú mismo en Él, nunca te sentirás completo. Si te sientes frustrado, te casarás y aún así no estarás completo. Tendrás hijos y aún no estarás completo. Hasta que no estés completo en Él, siempre estarás buscando algo. Esto es muy bueno y es una bendición, seguro para mucha gente. Compartan si esto los está bendiciendo, viendo esto. Pongan me gusta, suscríbanse. Tú tienes un libro que está saliendo para cuando estén volviendo a ver esto. Pondremos los links en la descripción. ¿Puedes contarnos por qué escribiste el libro y cuál es el mensaje central de él mismo? Es increíble, hombre, porque te digo, cuando comencé esta página, yo no estaba ni compartiendo mi cara online porque no quería que la gente sepa quién soy. Había gente que pensaba que yo era una niña adolescente hablando de pureza. Y la gente decía, ¿este es el tipo que está hablando de esto? Y yo crecí en un barrio y la gente se reía de mí, de que yo no estaba durmiendo con todo el mundo. Yo era la anomalía. Pero me di cuenta de que hay tanta gente en la iglesia que nunca tuvo los recursos o ejemplos de gente diciéndoles que está bien honrar a Dios. He visto a algunos influencers hacerse virales, cristianos, pero que están viviendo contrarios a la palabra de Dios. No digo que han hecho un error, pero viviendo contrariamente a la palabra de Dios. Y son virales y impactan a la siguiente generación. Y digo, esto no es bueno porque en la iglesia, desafortunadamente, hay generaciones más viejas que tenían mucho miedo de encarar estas situaciones, que no sabían realmente el daño que estaban causando al ser silenciosas. Porque mientras la iglesia tenía mucho miedo de hablarnos de sexo, nuestro amigo nos hablaba de esto, o yo veía pornografía por causa de esto. Y yo recuerdo esperar a que mis padres no entren a la casa mientras estaba viendo algo así. Entonces, realmente es muy importante que toda esta información sea mencionada por la iglesia. Recuerdo haber estado en un servicio y había un amigo que realmente era un idiota en ese momento. Y me dijo, Tavares, pienso que soy el único virgen en esta iglesia. Y todo lo que pensé es, que hay algo malo contigo. Pero ¿sabes qué es triste? Dijo eso en la iglesia. Y él sabía que en la iglesia había tanta gente que estaba en el ministerio, pero que no estaba viviendo para Dios. Y todo lo que podría pensar es, hay un problema cuando Dios tiene un plan para nosotros y estamos permitiendo que el mundo nos empuje hacia la oscuridad. Hay tiempos en los cuales yo traté de encajar. Recuerdo estar, por ejemplo, en el ejército y nunca hablar sobre mi fe. Al haber estado lejos de la iglesia por tanto tiempo, yo quería simplemente encajar, no quería poner a nadie incómodo. Y recuerdo que una persona me pidió la computadora y se la presté. Y él vino y luego me dijo, wow, vi algo en tu computadora sobre tu trabajo. Esto es realmente importante. Y empezó a pedirme que ore por él. Hay tantas veces, por ejemplo, otra persona que conocí en el ejército, él estaba al borde del suicidio por haber tenido una mala relación. Y yo pude realmente ayudarlo a través de un consejo basado en la doctrina de Dios. Esto me muestra que hay tanta gente que está doliente por causa de malas relaciones, malas decisiones. Hay gente que ha dejado la fe por malas relaciones. Pero bueno, incluso si eres un pastor, debes saber qué es lo correcto. Hay personas que se han alejado de Dios, mucha gente que se ha alejado de Dios. Quizás no se alejó de la iglesia, pero comenzó a, por ejemplo, ir a una iglesia que les permita hacer lo que quieran, sin estándares. La gente simplemente deja ir a Dios por causa de la persona con la que empieza a salir. Y yo creo que este ministerio no se trata ni siquiera de mí. Yo no quería ni siquiera compartir mi cara. Esto es algo nuevo. Pero comenzó porque yo quería que la gente comprenda que no es suficiente ir a la iglesia. Dios, de hecho, quiere una relación contigo. Sé que suena loco para creerlo, pero Dios quiere una relación contigo. Y cuando Dios quiere una relación contigo, cuando Él tiene un plan para tu vida, Él te pone y pone a la gente correcta en tu vida. Cuando el diablo tiene un plan para tu vida, Él pone a la gente incorrecta enfrente de ti.
Sansón no tenía que salir con Dalila para cumplir su propósito, pero el diablo sabía que él, si él ponía a esta mujer alrededor, podía anular el progreso de este hombre. Así que este libro, que estará disponible muy prontamente, el subtítulo es Descubre la relación sobre la verdad sobre las relaciones en un mundo de constantes mentiras. He visto tantas personas lastimarse a sí mismas. Yo trabajaba en una clínica en el ejército y nuestro paciente número 1 era gente con HIV y muchos de ellos por una sola vez haber tenido sexo con alguien. Y no es para decir, el libro te va a hablar de cómo evitar el sexo, pero yo creo, nosotros pensamos que Dios es silencioso sobre las relaciones, pero Dios no es silencioso. Él no es silencioso sobre la religión, ni sobre cómo amar a alguien, ni cómo honrar a alguien, ni cómo respetar a alguien. Dios no es silencioso sobre cómo abstenerte de lo impío y vivir una vida de pureza. Nosotros lo pensamos como, el pastor tiene que ser puro, pero yo puedo hacer lo que quiera. Y es confuso para mí el hecho de que cuando el pastor comete pecado, la gente deja la iglesia, pero nosotros vivimos en pecado y no se nos hace importante. Dios desea que para cada uno de nosotros tengamos una vida que lo honre. Nosotros tenemos que mentorear a los jóvenes, porque hay tanta gente que cree que quiere una relación que honra a Dios, pero nunca encontrarás esto si te metes en Hollywood, si te metes en redes sociales y todas esas cosas. Cuando tú estuviste invitado en el podcast, dijiste algo tan poderoso. Dijiste algo como, estamos llamados a ser la sal de la tierra, no el azúcar. La cosa con el azúcar, cuando comes algo, quieres más. La cosa con sal es, ahora te das cuenta de que hay una necesidad para agua. Este es nuestro objetivo. Hay mucha gente que va a leer esto y encontrará que no son cosas para simplemente tuitear y no hacer. No, a mí no me importa escribir cosas de clickbait. Me importa que en el momento que alguien tome este libro pueda cambiar su perspectiva, porque no estoy poniéndolos en mi ejemplo, sino de vuelta a lo que la palabra de Dios dice. Y cuando tú vuelves a la raíz, a la fuente y confías en lo que Dios dice, creo que las relaciones radicalmente cambiarán. Y esto no es solo para gente que está en citas o es soltera, sino para gente que también está queriendo poner límites. Incluso hablamos de otros temas más complejos como el divorcio, el impacto de la cultura, y que ahora es el momento de que la iglesia traiga la verdad bíblica. No la opinión del mañana, no las redes sociales, sino la opinión bíblica. Y cambiar a las iglesias, porque hay muchas iglesias que están tratando de estar de moda. Yo no estoy tratando de estar de moda, yo quiero ser bíblico. Bueno, muchas gracias. Hay gente que está ya encargando el libro. Asegúrate de seguirlo, seguir su YouTube, su Facebook también, su Instagram. Tienen como 700,000 seguidores, mucho engagement. Y yo creo que es una escritura muy, muy sagrada, enfocada en Cristo sobre el tema de relaciones. No sigas toda la basura que está online hoy, que promueve este autoamor y como si el amor fuera un Dios, un altar al que alabar. Y todo se trata de lo que sientes y lo que quieres. No es esto. El amor cristiano es diferente y yo creo que esto será muy poderoso. Tovares, gracias por estar con nosotros hoy, por compartir tu historia. Gracias por compartir sobre relaciones. Los apreciamos. Conecten con ellos. Estarán todos sus links en la descripción. Y de hecho vamos a poner unos trailers ahora de su libro y otro de su e-course para que puedan verlo. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, los esperamos la próxima vez. Si tienen preguntas, déjenlas y las responderemos en el futuro. Bye.